Ya, primer paso, identificamos que esto es un organometal y nos vamos a ir por los más fáciles primero, que es este de acá. Primer paso, el organometal reaccionando con un aldehído. Vamos a hacer los mecanismos. Tenemos al fenil, recuerden que el organometal es más fácil dibujarlo así para identificar quién es el nucleófilo y así no comernos carbonos de más. Entonces, primer paso, ataque. Al momento que ataca, pues como ya tiene 4 enlaces, va a abstraer un par de electrones para no quedar con enlaces de sobra. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Ahora sí. Y este es un hidrógeno. Segundo paso, como está en medio ácido, el oxígeno capta un protón. Y fíjense que te dicen que hay que dicen considerar la estereoquímica. Así que lo que vamos a hacer, bien pueden dibujar los dos o pueden hacer esto. Bueno, quien tiene la estereoquímica va a ser el que se une. En este caso el que atacó fue el fenil. Entonces, listo. Y si se fijan, este es un carbono quiral. Así que sí tiene estereoquímica. Vamos con la siguiente. Con el éster. ¿Cómo sé yo que es un éster? Simplemente por esto de acá. El COO. A veces es COOH, en este caso es un ácido carboxílico. CONH es una amida. Siempre el CO junto significa el carbonilo. Entonces, acá tenemos el O y el Me. Y el CH3. Entonces, primer paso, ataque del organometal. Ataca y al momento que ataca este se va al tiro. Recuerden que es buen grupo saliente. Y primer paso forma una acetona. Vamos a escribirlo como pH. pH es lo mismo que el benceno, como radical o un fenil. Entonces recuerden que esto ya es una acetona, pero en el medio tenemos más organometal. Recuerden siempre que hay que suponer que estamos haciendo que tenemos en un matraz todos estos reactivos, por lo tanto hay más presente en el medio. Y como hay más presente en el medio, el organometal puede reaccionar con la acetona, así que obviamente va a querer atacar. Y al momento que ataca, ahora no puede irse el fenil porque el fenil no es buen grupo saliente y menos el carbono. Así que el oxígeno estabiliza ese ataque. Y recuerden que siempre que el oxígeno se abre, va a formar alcohol. Eso ya lo sabemos, ¿cierto? Un fenil y un fenil. En este caso, este carbono de aquí al medio, no es quiral. ¿Por qué no es quiral? Porque hay dos feniles. Esta sería la molécula final. Vamos con la siguiente. Ya. El organometal con un ciano o con un nitrilo. Entonces, primer paso, organometal. Y segundo paso, el nitrilo. Aquí el que sufre el ataque es el carbono del nitrilo. Y todo esto. Entonces, este viene y cuando ataca se abre. C N menos. Como en el medio hay protones, este capta un protón. Me falta unir todo eso. pH, pH. Ya. Ahora, como hay en el medio hay medio ácido y también hay agua, lo que va a hacer el nitrógeno va a ser... No tengo espacio suficiente aquí. Vamos a ponerlo más abajo.
Ahora sí. Bueno, este carbono está sufriendo densidad, una densidad electrónica positiva. Por lo tanto, el agua va a atacar. Y al momento que ataca, el nitrógeno de nuevo se lleva su par de electrones. Ya saben que este mecanismo mejor voy a hacerlo en una hoja aparte porque si no va a quedar todo enredado y no van a entender muy bien. Así que vamos a agregar una hoja y vamos a copiar todo esto. Copiar. Y nos vamos acá abajo. Ya. Entonces vamos aquí. Tenemos al nitrógeno y con un enlace y ya, a punto de irse. Y con carga negativa. Está unido el agua. Todavía está como agua, fíjense. Y aparte está unido el fenil. Este carbono es súper inestable, porque está en proceso de estabilización. Lo que va a hacer ahora va a ser soltar otro protón para estabilizarse. Y ese mismo protón va a ser captado por el nitrógeno. Carbono O. Voy a hacer algo mejor. OH. Y por un lado tenemos el fenil que se había unido. Y por otro lado tenemos el nitrógeno con dos hidrógenos. ¿Qué pasa? Esta molécula no es estable. Le falta un paso más. Así que el otro paso que va a hacer que el nitrógeno va a llevarse este protón. Y al momento que se lleva este protón, el oxígeno, fíjense cómo va a quedar. Eh, Va a quedar negativo NH3. Y fíjense que esta amina está positiva, porque está formando 4 enlaces. Entonces, aquí hay algo que sucede al mismo tiempo. Este baja el par de electrones que tiene de sobra y la amina se lleva estos de acá para estabilizarse. Por lo tanto, se forma una cetona por ese lado. Y tenemos como segundo producto NH3. Pero este es el producto que nos importa. ¿Ya? Entonces, ahora podemos borrar todo lo que habíamos hecho. Y bueno, ustedes no tienen que hacer el mecanismo a no ser de que se los pidan. Y el truco en esto está en que la acetona siempre se va a formar en el carbono que estaba con el nitrógeno, que lo voy a poner en rojo. Esa es la acetona. Y por otro lado tenemos el fenil. Esto no tiene estereoquímica porque ya tiene un doble enlace acá. La idea es que tenga 4 de sus radicales un carbono distintos para formar el carbono quiral. Ya. Por otro lado tenemos un CO2 reaccionando con un organometal. Esto forma ácidos carboxílicos. El mecanismo es muy sencillo. El CO2 es así. Y esto está en constante resonancia. Este carbono de al medio es muy, 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 muy positivo. Porque tiene dos grupos mucho más electronegativos que él. Pero esa densidad positiva está en resonancia, está estable, por así decirlo, por la resonancia. Pero aún así es muy reactivo frente a un nucleófilo, como lo puede ser un organometal. Entonces vamos a borrar acá y voy a dibujar el organometal por aquí. Entonces va a sufrir el ataque del carbono positivo y al momento que sufre el ataque
Vamos a ver cómo queda. 1, 2, 3, ya. Carbono o menos. Así queda. Entonces, ¿qué va a pasar ahora? Va a ser que el oxígeno acá va a captar un protón del medio, como estaba en medio ácido, y va a formar un ácido carboxílico. Ya. Listo. Vamos con la siguiente, con la acetona. Bueno, aquí obviamente tampoco tiene estereoquímica. Y vamos con la acetona. Ya, bueno, todos sabemos que la acetona forma alcohol terciario. Entonces tenemos por este lado y como les dije, siempre que un oxígeno se lleva su par de electrones, siempre va a quedar como alcohol. Ojo, este alcohol, este carbono no es quiral, tiene dos etiles, así que se queda así. Vamos con, nos quedan solamente dos, vamos a hacer este al último. Esto es un formaldehído. Y forma alcohol primario. ¿Por qué? Porque si se fijan tiene dos hidrógenos, así que no tiene ningún radical. Eso significa que el alcohol va a quedar sin ningún radical. Y un alcohol sin radicales es un alcohol primario. Entonces, lo dibujamos. Y aquí están los hidrógenos que tenía. Así que eso es lo mismo que dibujarlo de esta manera. Nuevamente este carbono no es quiral porque tiene dos hidrógenos. Así que lo dejamos así. Y nos falta... Ah, no, nos faltan tres. O sea, perdón, dos. Y el de arriba. El famoso oxirano. Recuerden que el oxirano siempre se abre frente a un ataque. Por lo tanto, ¿a quién va a atacar el órgano metal? ¿Al oxígeno? No. Va a atacar al cualquiera de los dos carbonos que están acá porque los dos están con densidad positiva. Así que el ataque lo voy a hacer por aquí. Y se va a abrir. Y esto también forma un alcohol primario, pero con dos carbonos de más, que son los que estaban acá. Entonces, 1, 2 y 3. Y así quedaría. Nuevamente un alcohol primario nunca tiene estereoquímica porque tiene dos hidrógenos. Y nos falta la última. Vamos a dibujar esta molécula. Así es. Y está reaccionando con esto. ¿Cómo es el ataque? Resulta que los organometales actúan como organometálicos, o sea, perdón, como nucleófilos, y también actúan como bases. Entonces, ¿qué pasa? Que frente a un ácido, recuerden que esto también significa que está liberando protones. Por lo tanto, en el medio van a haber protones. Muchos protones. Entonces, ¿cómo reacciona? Simplemente nucleófilo con electrófilo. Por lo tanto, recuerden, y ya eso sería lo mismo que escribir esto. O sea, que dibujar, perdón. Así que tendríamos la arañita hecha.
Vamos con el mecanismo para este. Esto es una hidratación del queno. Recuerden que siempre se forma el más estable y nos piden dibujar esta de acá. Vamos a dibujarlo paso por paso. Entonces en el medio tenemos agua y protones. El primer paso siempre va a ser el ataque nucleofílico. ¿Quién tiene electrones? El doble enlace. ¿A quién le faltan? Al protón. Por lo tanto, se va a formar como primer paso y vamos a poner el protón acá y la carga positiva aquí. ¿Por qué? Porque estos electrones se desestabilizaron con el carbono de acá y se fueron a formar el enlace con el protón. Por lo tanto, uno de los dos va a quedar con carga positiva. En este caso fue este. Pero ¿qué pasa? Que la hidratación del queno sigue un mecanismo SN1. Es decir, se va a formar el carbocatión más estable. No ocurre todo al mismo tiempo. El agua no viene y ataca enseguida, sino que vamos a esperar a la formación del carbono más estable. Que aquí tenemos dos posibilidades. Tenemos esta de acá y esta de acá. En este caso nos están pidiendo el más cercano. Recordemos que acá tenemos un hidrógeno. Así que lo que ocurre ahora es la migración de hidruros. El hidrógeno va a salir. Y cuando sale, fíjense que este ya estaba positivo y este también está positivo. Va a estar aquí y va a entrar a donde estaba la anterior carga positiva. Y resulta que ahora, como se fue un hidruro, es decir, se fue con electrones, el carbono de acá va a quedar positivo. Y recién en ese momento, el agua es que ataca, porque es más estable, ya que es un carbocatión terciario. Así que entra el agua, y al momento que el agua entra em, como agua, literalmente. Así que tiene que soltar un protón para estabilizarse. Eh, y como paso último, queda el agua. Bueno, si este estaba por detrás, el agua va a atacar por delante. Así que vamos a dibujar directamente esto por delante. OH. Y así quedaría la molécula final. Vamos con la siguiente. Nos quedan solamente dos. Identifiquemos molécula A. ¿Esto qué es? Esto es una acilación de Friedkraft. ¿Esto qué es? Es un metil, o sea que es un activador ortopara, porque es un dador de electrones. Mayoritario, para. Primer paso, se forma un organometal, ya que primero entra un bromo. ¿En dónde? En posición orto. Y segundo, se forma el organometal. Recuerden que los organometales se forman solamente con halógenos. Eso es súper importante. No podemos formar un organometal antes sin tener un halógeno. Entonces, segundo paso, tenemos un éster. ¿Qué pasa con los ésteres y los organometales? Bueno, ya sabemos que se duplica la cadena. Aquí no es necesario hacer los mecanismos. Así que voy a dibujar esto por acá mejor. Y se forma un alcohol finalmente, ¿cierto? Un alcohol terciario con dos cadenas idénticas. Entonces te contamos 1, 2, 3. 1, 2, 3 y acá tenemos el doble enlace. Listo. Esa es la B. Vamos con la C. ¿Qué es esto? Esto es un TSCl. O sea que va a formar un tosilato. Va a cambiar un alcohol
específicamente el hidrógeno del alcohol por un cloro. O sea, perdón, por un tosilato. Entonces, ¿qué se va a formar? Copiar y pegar. Borramos el hidrógeno y ponemos el tosilato. Listo. Y el último paso, ataque nucleofílico. ¿Quién ataca? El nitrógeno, porque tiene pares de electrones libres para atacar. Así que va a sacar a todo el cloro y se va a formar un N. ¿Y cuánto es la cadena? 1, 2, es un etil. Así que un etil. Y le va a quedar un nitrógeno disponible. Y esa sería la molécula final. Bueno, eso me salté un paso, que aquí el ataque, como tiene dos hidrógenos, primero ataca y después queda con carga positiva, por lo tanto va a soltar un protón para estabilizar esa carga positiva. Lo mismo que sucede con el agua. Ya, ahora vamos con la retrosíntesis. Aquí un truco es siempre ir cortando de acuerdo a los reactivos que tenemos. Tenemos la base de la molécula. ¿Cuál es la base de la molécula? Es esto de acá. Fíjense que aquí antes había un OH, ¿ya? Primer paso. Segundo paso, tenemos un oxirano. Nos aporta con dos carbonos. ¿Qué más? Si antes teníamos un OH acá miren, fíjense, tenemos dos carbonos de nuevo. Tenemos por aquí otros dos carbonos. Pero espérense un poquito. Voy a borrar eso. Ahora sí. 1, 2, 3, 4. Tenemos 4 carbonos ahí. Recuerden que esto antes era un OH, así que si esto antes era un OH, eso no cuenta como carbono. Se puede reemplazar por ejemplo, un bromo, formar un organometal y después atacar al OH. Allá va a aportar con los dos primeros carbonos y luego va a volver a aportar con otros carbonos. Entonces ya tenemos listo por ahí eso. Vamos viendo. Esto acá es importante, fíjense. Un éter. Pero los éter, ¿cómo se forman? A partir de alcoholes. Esto viene de un alcohol secundario. Esto podemos decir que es un alcohol secundario y esto viene al último. Esto tiene dos carbonos. ¿Y que no aporta dos carbonos? Aparte del oxirano que no nos sirve porque tiene un oxígeno. Este de acá. Allá vamos armando la molécula. Entonces partamos con la base, ¿cierto? Ya dijimos que una idea podría ser cambiar el alcohol por un halógeno. ¿Cómo lo hacemos? Ah, perdón, esto no es aromático. ¿Cómo lo hacemos? Simplemente lo hacemos reaccionar con un halógeno fosforado, como por ejemplo el PCl5, ¿ya? Y esto cambia por cloro. Y de hecho vamos a hacer esto todo de una, como ya sabemos que cambia por cloro, el segundo paso va a ser cambiar por un litio en éter, y así formamos un organometal. Segundo paso, hacemos reaccionar con un oxirano en medio ácido para que se forme el alcohol. Y sabemos que tenemos que repetir la cadena dos veces, porque hay 4 carbonos y ahí tenemos solamente 2. Entonces, volvemos a repetir el primer paso, que era cambiar por un halógeno. Segundo paso, formar un organometal. Tercer paso, hacerlo reaccionar con un oxirano en medio ácido. Y ahí formamos directamente, si se fijan, hice 3 pasos de una. Con 4, 1, 2, 3, 4 y listo. Ya tenemos los 4 primeros carbonos que vienen de aquí. 1, 2, 3, 4. Y tenemos el alcohol. Ahora, ¿cómo lo hacemos secundario? Fácil. Tenemos aquí 2 carbonos. ¿Quién nos da 2 carbonos y que podría ser un organometal? El de acá. Aquí las moléculas se pueden usar más de una vez, así que no hay problema. Entonces, lo primero,
¿Se puede atacar a un alcohol? No. Entonces lo que vamos a hacer es convertirlo en un carbonilo, porque los carbonilos siempre son los que suelen recibir ataques de organometales, por lo tanto lo vamos a oxidar. Pero fíjense, esto es un alcohol primario, así que uno débil. Este es el medio por si acaso. Y 1, 2, 3, 4 y listo. Esto es un aldehído. Ahora sí puede recibir un ataque y formar un alcohol secundario. El ataque lo va a recibir de el que dijimos, ¿cierto? El CH3CH2, que es el bromuro de etilo. Entonces vamos a hacerlo reaccionar. Nosotros podemos saltarnos un paso y podemos formar un organometal aquí. Y esto es lo mismo que decir esto. Así que lo vamos a hacer reaccionar. En éter. Bueno, y también en medio ácido como segundo paso. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 5. Aquí está el OH. 1, 2. Listo. Tenemos casi el final de la molécula. Ahora nos falta un solo paso. Bueno, este es el paso 1 y este era el 2, era medio ácido. El último paso podría ser, por ejemplo, nos falta agregar 2 carbonos. Como dijimos, ¿cómo formamos un éter a partir, un éter a partir de un alcohol? Con la síntesis de Williams, que finalmente se basa en formar un alcóxido a partir de la abstracción de un hidrógeno con un hidruro. Entonces este se va y este ataca el sodio, así que luego de eso tenemos aquí el bromo, se va a formar el alcóxido. Voy a poner otra página. Uno, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Tenemos aquí el alcóxido. Y como producto final tenemos lo que va a pasar acá. Recuerden que esto se hace para favorecer la nucleofilia del alcohol, que va a atacar al carbono que está parcialmente positivo, mientras que el bromo se va a ir porque es muy buen grupo saliente. Así que producto final tendríamos la molécula esperada. Copiar. Y se copió todo esto, así que chao. Listo. Me quedó un poco feo, pero esa es la que esperábamos obtener. Así que ya hemos solucionado toda la solemne. Esto es un 7. Está listo.